Gloria a Dios, ahí están, ahí lo estamos viendo. Pastores queridos, Dios les colme de bendición. Se alegra mi alma. Bueno, el miércoles no se pudo, pero hoy Dios lo hizo posible. Pastor, ¿cómo están? Buenas noches. Amén, hermano. Estamos acá presentes. Gloria a Dios. Bueno, algo le adelantaba yo a los hermanos que para mí son pastores queridos. Desde que los conocí han sido de mucha bendición para mí, para mi esposa. Tenemos anécdotas, tenemos cosas que han ocurrido con respecto a ustedes y le amamos en el Señor, le honramos y bendecimos y honramos también su trayectoria, del ejemplo que nos dan a todos por cuántos años han pasado, cuántas luchas, cuántas tormentas, cuántos cascotazos, ¿verdad? Y están ahí firmes, vigorosos cada vez. Cuando puedo veo las prédicas que hacen y realmente se alegra mi corazón porque han sido ustedes, sus hijos, han sido de mucha bendición para nuestra iglesia y por eso sentí en el corazón de compartir con mi iglesia que ustedes puedan estar con nosotros, pastores. Así que yo tengo dos preguntas para hacerle y después yo les dejo para que ustedes puedan traerle una palabra a la iglesia, a los hermanos y a lo que luego verán este video. Este video luego nuestro hermano Javi Carabajal lo sube a nuestro canal de YouTube, así que allí hay más abierto y muchas personas también lo pueden ver con la ayuda de Dios. Así que yo tengo dos preguntas para hacerle a los dos juntos y luego les voy a dejar en libertad para que ustedes puedan expresar la palabra que ustedes tengan para la iglesia, ¿sí? Bueno, primeramente agradecerle al Señor por su amistad. Tenemos mucho que agradecerle. Hay dos cositas que nos recuerdan en nuestro corazón, que fue una vez, una oportunidad, estamos en nuestra iglesia, una reunión pastoral y estábamos allí orando, estaba muy lindo y de repente con mi esposa estábamos pasando momentos, esos momentos difíciles algunas veces y me acuerdo que el pastor nos abrazó a los dos. Pastor Walter nos abrazó y coincidí con mi esposa porque yo sentí como que mi padre me estaba abrazando y ella sintió lo mismo y fue algo que nos quedó en el recuerdo para siempre y tal vez fue un simple abrazo y tal vez no hubo palabras, porque no hubo palabras, simplemente ese abrazo fue tremendo para nosotros, pastor. Por eso yo quería decirle así en público, agradecerle al Señor. Qué importante es cuando nos movemos en el Espíritu, ¿no? Y cuando Dios nos dice anda a abrazarlo o anda a darle una palabra y obedecemos, es de bendición, ¿sí? Y también tengo recuerdo de la pastora Graciela cuando ella dejó su tiempo para ir a hablar con mi esposa, también en un momento de crisis, y ha sido de mucha bendición para nosotros. Por eso les bendigo en el nombre del Señor y agradecerles. Pero yo tengo dos preguntas antes de dejarles a ustedes que prediquen o que den lo que el Señor tenga en su corazón, ¿sí? Una es, ¿cómo fue el motivo, el momento de que ustedes conocen a Cristo? ¿Sí? De cómo ustedes vienen a parar a este evangelio santo, de cómo alguien les habrá hablado, algo les ocurrió, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta es, por ahí venga acompañada con esa, pero la otra pregunta es, ¿algún testimonio que le haya marcado en su vida, en su trayectoria de cristiano? Un testimonio que ustedes digan, realmente yo vi lo sobrenatural de Dios, Dios hizo tal cosa, seguramente lo tienen. Esas son mis dos preguntas, Pastora Graciela, Pastor Walter, así que están en libertad. Esas dos preguntitas y luego vamos a la palabra. Amén. Están en libertad. Bien, no se escucha muy bien, está muy bajito ahí el audio. ¿No se escucha bien a nosotros? No, yo lo escucho bárbaro. Miren, encima que yo estoy con el micrófono acá. Bien, nosotros apenas tenemos que estar ahí porque no se capta bien la voz.
Me están avisando que puede ser su celular el volumen de ustedes, porque yo los escucho muy bien. Ah, puede ser. Y aparte que yo estoy usando el micrófono, el baflecito acá, así que debe ser, por ahí si su celular le suben un poquito, puede, o ya le subieron todo. Está todo, nada más. Bueno, ya está viejito. Vamos a tratar de entenderlo, yo hermano. Escucho bárbaro, sí. Bárbaro. Gloria a Dios. ¿Empezamos? No, no. Bien. Los saludo a la amada iglesia en esta noche. La verdad es que es una sorpresa, es una alegría de compartir con ustedes. Y es una nueva experiencia que uno está teniendo en este tiempo, ¿no? Y bueno, el hermano decía de contar un pequeño testimonio, ¿no? De cómo vinimos, cómo conocí al Señor. La verdad que mi vida fue muy difícil porque fue una vida no muy vagabunda, pero cuando no tenemos a Cristo hacemos cosas que no son correctas. Y bueno, yo frecuenté mucho en el ocultismo y bueno, no llegué a ser profesora porque Dios realmente no me lo permitió, ¿no? Y me hablaban del Evangelio, pero como toda joven rechazamos la voz de Dios y queremos hacer la nuestra. Me costó muchísimo, pero bueno, Dios tiene sus planes, Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre, como dice la palabra, y no nos podemos escapar. Yo soy producto de amenazas de abortivos, ¿no? Porque mi madre no me quería, y bueno, así hizo un montón de cosas, pero la mano de Dios estuvo allí, así que me escondió, y aquí estoy, ¿no? Así que Dios usó ese vientre para que hoy pudiera gozar de una salvación, de disfrutar la palabra de Dios. Y bueno, llegó el momento de que Dios tenía sus planes. En mi pensamiento estaba lejos y yo decía que nunca iba a ser evangélica porque son locos y era un rechazo total. Pero gracias a Dios que a través de ese rechazo había una voz dulce, había una voz potente que empezó a hablarme, y ese era Jesús. Es muy larga la historia, ¿no? Pero bueno, lo voy a ir reduciendo un poco, pero así es como conocí al Señor. Cuando en el momento más difícil de mi vida, cuando yo creía que sabía todo y aprendía a leer las manos, abría las cartas, hacer cosas de que lo que el diablo ofrecía, yo lo hacía por amor al dinero. Y así está el mundo hoy, ¿no? Por amor al dinero hace un montón de cosas sin saber que el mismo diablo nos ofrece cosas, pero nunca nos va a decir la verdad. Siempre va a haber una mentira y adelante de nosotros siempre va a haber un pozo tremendamente para caernos y no salir nunca más. Pero gracias a Dios por el plan de Dios que Él tenía para con mi vida. Y a mi hermana, me habían hecho una hechicería a mí, y pasó una hermana diciéndome de que a mí me habían salado. ¿Por qué? ¿Por qué me dijo esta hermana? Porque un hermano de ella pasó lo mismo y a través de eso conoció el Evangelio. Y a mí justamente me pasó eso. Así que a través de eso yo empecé a ir al Evangelio. Escuché la palabra de Dios. Y esa voz tan dulce, tan penetrante, entró a mi corazón. Y realmente Dios, al mismo instante, Dios me sanó, me libertó. Y así fueron mis pasos, ¿no? Como todo creyente que comienzan, un paso adelante, otro atrás, y así fue una lucha porque había que despojarse de un montón de cosas. Y no es fácil de despojarnos totalmente. La conversión viene después, ¿no? Pero sí Dios fue sacando cosas en mi vida que pasaron mucho tiempo, pero gracias a Dios que aprendí, una de las cosas que aprendí es a seguir a Jesús. De seguir a Jesús. Porque ese es el primer paso que debemos de dar, ¿no? Por eso que Dios habla a través del Salmo, el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor.
Entonces yo entendí que Jehová es mi pastor, es Jehová el que me va a guiar, es Jehová el que me va a abrir las puertas y es Jehová a quien yo debía de seguir, ¿no? Porque las bendiciones y la victoria y la liberación está detrás de nosotros. Pero primeramente seguir a Cristo, porque esa es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Él va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Entonces yo entendí esas cosas y entonces me costó mucho tiempo de entre lucha, porque es necesario la lucha. Y una de las cosas que entendí, qué lindo cuando podemos entender la palabra de Dios. Porque las luchas no es porque yo voy al evangelio, un dolor de parto. Cada parto es diferente. Entonces cada año que uno se va acercando a Cristo es mucho más fuerte las pruebas. Pero ahí donde yo me aprendí a afirmarme y a atesorar la palabra en mi vida para que mi salvación pudiera hacer cuerpo en mi vida. Por eso hoy pasaron 48 años que estoy en los caminos de Dios. Hemos pasado mucho tiempo en mi juventud, cuando recién me casé, cuando tuve los niños, cuando crecieron, y bueno, y así cada tiempo fue su lucha, y cada vez fue más fuerte, pero me aferré a la palabra de Dios. Por eso que hoy puedo permanecer, puedo hablar con libertad, porque todos los días tenemos una experiencia diferente. Hoy para mí es una experiencia diferente, una experiencia que he crecido un poquito más, he madurado un poquito más. Hoy me doy cuenta de cada cosa que acontece en la vida nuestra. Es necesario porque es parte del crecimiento, es parte de la madurez espiritual. Entonces, por eso yo agradezco a Dios y los aliento a los que están escuchando del otro lado, porque no es fácil el evangelio, porque nosotros lo hacemos difícil. Porque el evangelio no es difícil. Nosotros como personas lo hacemos difícil, porque no queremos despojarnos, no queremos cambiar. Pero Dios es nuestro pastor y es la fuente inagotable a donde nosotros debemos de concurrir a la fuente, a donde nosotros nos tenemos que alimentar, que es lo que a mí me hace falta en mi alacena espiritual. Entonces, sobre de eso, lo que nos hace falta, Dios va a trabajar con nosotros. Y Dios tuvo que trabajar en mi vida, en el carácter. En el carácter, por mucho tiempo trabajó conmigo en el carácter, pero fui sabia y entendida, como dice la palabra, por amor a mis hijos, por amor a mi matrimonio, por amor a la salvación. Yo tuve que ir a la fuente, a Jehová mi pastor, y nada me faltará. Porque ahí en esa fuente yo conseguía mi respuesta, que era mi carácter. Pero Dios no va a cambiar el carácter, sino que lo refina, lo acomoda, Él toma el control. Entonces Dios trabaja con nosotros, por eso somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Dios comienza a edificar nuestras vidas. Dios comienza a edificar. Y todavía falta edificar porque todavía mi templo no está terminado. Está trabajando todavía con mi vida, ¿sí? Así que por eso yo aliento a los hermanos del otro lado que no bajen los brazos. Cuando están los brazos cansados, vayan a la fuente inagotable, al Creador, al que va a proveer la fuerza, va a levantar el ánimo y te va a decir seguí adelante. Dios es amoroso, Dios es todo poder, es autoridad, es la puerta, es el único que nos va a guiar al camino, a la verdad, para que no nos perdamos. Es el único que tiene la llave principal. Hay muchas puertas, pero en San Juan 10:4 dice que no conoce la casa y no tiene la llave de mi casa y va a entrar por la ventana, por la puerta de atrás. Pero Jesús es el guía, por eso que Dios, Jehová, toma el ejemplo de que es pastor de sus ovejas, porque la oveja conoce la voz del pastor. Entonces,
cuando el pastor deja las 99 y va por una que se perdió, el amor de Dios, la fuente inagotable, va hacia la oveja a buscarla. Y entonces las ovejas que están pastoreando esperan la voz del pastor, o el silbido del pastor, o el callado, que el callado hace y significa en la corrección, nos corrige, nos hace que entremos a la casa de Dios, a la obediencia de Dios. En este caso las ovejas entraban al corral, pero las ovejas, por eso que se toma el ejemplo de Jehová es mi pastor, porque el pastor era el que tenía que abrir el corral. No podía abrir cualquiera, porque si lo puede abrir cualquiera, las ovejas no iban a obedecer. Iban a obedecer al pastor, el que abrió el corral. Por eso que es el ejemplo que Dios toma de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque es Él el que abre las puertas, es el dueño que abre las puertas de nuestras vidas, de nuestro corazón, y el que tiene la llave de nuestras vidas. Así que, hermano, yo quiero compartir mi testimonio con ustedes, con los oyentes. Así que yo los aliento en el nombre de Jesús. Y estamos, creo que a mitad de camino, y ya no hay tiempo para mirar para atrás. ¿Sí? Es tiempo de seguir adelante y clamando a Dios y siempre ir a la fuente cuando nos hace falta algo. Así sea aliento, fuerza, desánimo, lucha, de enfermedades, pero de ir a la fuente, porque es una fuente inagotable. Porque en Jesús, en Jehová y mi pastor, tenemos todo lo que nos hace falta a nosotros. Así que yo los aliento, hermanos, y para mí es un gozo, es una alegría. Yo siento la presencia de Dios y comparto con ustedes esta noche maravillosa. Así que sea de bendición esta palabra, este aliento, que los años hace que nosotros nos afirmemos más y cada vez más a seguir adelante, hermano. Yo miraba el día de hoy que empezó la lluvia. A veces nosotros hay mañanas que tenemos risa, hay mañanas que tenemos, no sé qué me pasa, pero estoy cabizbaja, ¿no? Estamos en el mes de septiembre. Supuestamente tendría que ser un sol radiante, pero tuvimos 2 días de sol de primavera y 2 días de frío, de lluvia. Y así pasa en nuestras vidas, ¿sí? Pero de todas maneras, nos levantemos como nos levantemos, turbado, con dolor de cabeza, desánimo, muy apocado, un montón de cosas que a veces uno está turbado, pero de todas maneras tenemos que ir a la fuente y agradecer por el día que nos levantamos y a disfrutar la familia y a disfrutar el día por más feo que sea. Porque la lluvia viene de Dios, es la orden que ellos reciben para venir aquí a la tierra y regar a las plantas. Así que por eso, de todas maneras, siempre debemos de ser agradecidos a Dios. En tiempos de alegría, en tiempos de tristeza, en tiempos de nublado, en tiempos de sol, en tiempos de frío, en todo tiempo. 12 meses tiene el año, entonces son diferentes, ¿sí? Así es la vida espiritual de nosotros. Pero siempre tenemos que ir a la fuente, no salirnos de allí. Que Dios les bendiga, hermano. Quiero compartir con ustedes y con los oyentes y que sea de mucha bendición esta palabra. Gloria a Dios. Pastora, usted decía, bueno, que ha incursionado, ¿no? en esas prácticas ocultas, y usted ha dicho, ¿no? Y estamos viviendo un tiempo en donde, bueno, ya de hace mucho tiempo, un tiempo en donde la gente tiene tanta necesidad y entonces se mete en cualquier cosa como para saciar los vacíos que tiene, y de repente por eso hay que alentar a la iglesia que pueda levantarse, y hay que pedirle a Dios que avive la iglesia a través de los tiempos, porque la gente, al tener tanta necesidad, busca en cualquier cosa saciar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué usted le puede aconsejar a esas personas que están incursionando, que quieren, no sé,
prender una vela o que alguien le lea la mano o correr a alguien para que le solucione el problema. Usted que ha incursionado en eso, ¿qué le puede decir a esas personas que necesitan una soga, un socorro y que no saben en dónde acudir? Usted bien lo dijo recién y lo mencionó muchas veces, hay una fuente inagotable, ¿no? Pero ¿qué les dice a esas personas que están ahora mismo incursionando en cosas ocultas? Hay muchas fuentes, el diablo ofrece muchas fuentes, aguas diferentes, ¿sí? Y en la desesperación de buscar una solución a nuestras vidas, ¿no? Hace que nosotros vayamos a esa fuente ciegamente, porque el diablo miente, el diablo hace creer cosas que no existen, ¿sí? Porque yo a la gente en aquel entonces, en aquellos tiempos, por amor al dinero, yo le tenía que mentir. Y psicológicamente uno trabaja con la persona porque la persona viene sedienta, desesperada. Entonces yo tenía que fabricar y mirarle a los ojos y decirle, esto es lo que te pasa. Pero porque yo descubría sus movimientos y sus... miraba para otro lado como diciendo, tenés razones, esto es lo que me está pasando. Pero uno sabe que está mintiendo. Y la gente desesperadamente van a esa fuente, ¿no? Y toman esa agua sucia y sueltan el dinero y sueltan su fuerza. Pero lo que no sabe la gente es que el diablo le saca un demonio y le pone 7. O sea, que siempre va a vivir en esas casas, en esas personas, ¿sí? Nunca van a poder salir y van a perder su salvación, porque eso mucha gente hace que van a esos lugares y cuando no sabe lo que pasó, pero nunca más se pudo levantar o le sorprendió la muerte, ¿sí? Dios me ha guardado de muchas veces de la muerte, porque cuando nos soltamos del ocultismo, el diablo no nos quiere soltar a nosotros. Entonces prepara trampas, prepara tentaciones, pero Dios avisa el peligro. Entonces yo tenía que ir y decirle, Señor, ayúdame. Y Dios me ha guardado de la muerte, porque es difícil de salir de esos lugares. Hermano, la ojeadura, dolor de cabeza, pata de cabra, lo que sea, el diablo no tiene poder para sanar, son mentiras. Es como decir, echar a perder su mismo reinado. Porque para eso vino Jesús, para deshacer toda obra del enemigo, ¿sí? Pero hay creyentes, lamentablemente, que dicen conocer la palabra, pero les tengo que decir que no conocen la palabra, porque en el momento que conocen la palabra, directamente ya no comienza a ir más a esos lugares. Pero hay personas que están dentro de la iglesia y siguen practicando, siguen yendo a esos lugares, ¿sí? Y muchas veces reniega contra Dios, porque dice, Dios me bendice, Dios me olvidó, Dios me soltó, y el pastor no me visita, y empiezan a renegar. Pero lo que no se da cuenta de que ellos nunca dejaron de ir y pisar a esos lugares. Entonces traen maldiciones a la casa. Por eso que muchas veces hay hogares que se desarma, se derriba, ¿sí? Y no se están dando cuenta que con solamente maldecir, con la misma boca que nosotros bendecimos, a veces maldecimos o nos enojamos, ¿sí? Y eso es pecado, se cuenta como pecado y no nos están dando cuenta de que están ofendiendo a Dios. Y cuando pasan las luchas, cuando vienen los problemas, esas clases de creyentes que no están afirmados en la roca que es Cristo, que nunca hicieron raíz en la palabra, viven rezongando y le echan la culpa a Dios. Y Dios no tiene nada que ver en el asunto. Somos nosotros los que tenemos que decir, no voy más, renuncio y vengo a Cristo. Entonces por eso debemos de no cansarnos de hablar y de predicarle y enseñarle a esos hermanos, ¿sí? Que renuncien el pasado, renuncien lo que han practicado, renuncie aún el pensamiento oculto que habla la palabra, ¿sí?
hay cosas que tenemos oculto que ni enterados. Pero Dios es el que escudriña la mente y el corazón del hombre, hace que traiga memoria, el Espíritu Santo hace que traiga memoria para poder ser libre. Está en que quiero o no quiero ser libre. Hay cosas que nosotros debemos de renunciar y hay cosas que la palabra misma hace que nosotros nos limpiemos, porque nuestro entendimiento hace que nosotros renunciemos. Pero hay cosas que nosotros somos responsables de renunciar. Entonces, si no hay un renunciamiento, puede vivir años dentro de la iglesia y nunca va a ser libre. Y nunca va a tener una plena victoria. Entonces, debemos de llevar a esa gente a que tiene que renunciar de todas cosas que puedan tener o que hayan practicado. ¿Sí? Eso se llama sanidad interior. ¿Sí? Es muy necesario que la palabra de Dios permitamos que nos haga sanidad interior. Porque entonces ahí vamos a ir descubriendo cosas que creemos que Dios ya me perdonó, pero en el momento que viene una prueba, viene el enojo, viene la ira, viene el odio. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que esa persona no está libre, hay pertenencias de él. Entonces, es como un imán. Yo tengo un imán, yo el otro día hacía una prueba, puse un imán debajo de la mesa y otro arriba. Entonces yo arriba hacía correr el imán. Y el imán corría. ¿Por qué? Porque el imán que estaba arriba de la mesa sabía que abajo había un imán. Entonces el diablo sabe que la persona, por más que venga a la iglesia, por más que conozca la palabra, pero si no está libre, el diablo sabe que hay pertenencias de él. Entonces nunca va a ser libre esa persona y siempre va a andar a los tumbos, siempre va a tener días de alegría y momentos de enojo y que no quiero orar, no siento de Dios, no siento la presencia de Dios, no tengo ganas de ir a la iglesia porque hay algo, ropa sucia adentro de la persona. Entonces Dios comienza a trabajar, quiere trabajar con nosotros. Quiere de una de otra manera que nosotros renunciemos. Somos responsables ahora, al tener la luz de la palabra de Dios, somos responsables de despojarme. No estar todo el tiempo con la ropa sucia. ¿Sí? ¿Fue claro lo que dije? Gloria a Dios, gracias, pastora. Sí, por supuesto, y gracias por este hermoso consejo y tremendo lo que ha dicho y esa es la realidad, ¿no? Las personas le decimos que la única fuente de restauración es el Señor y que Él es el que limpia, Él es el que nos fortalece cada día. Así que, pastora, gracias por estar allí. Bueno, ahora vamos a pasar con el pastor. Quiero avisarles que Débora Castro está viéndolo también, su hija. Bueno, yo conozco a 2 de sus hijos y la verdad que han sido también de mucha bendición, los felicito por ellos. Débora y Pablito para nosotros han sido de mucha bendición y bueno, los felicito por ellos porque son tremendos chicos de Dios, así que... Y los 7 hijos están sirviendo al Señor, qué bueno, están en los caminos de Dios y gracias a Dios por ellos porque son el puntal, son los que forman el corral y nosotros somos los que abrimos las puertas cuando ellos están turbados, están cansados y están cabizbajos. Entonces somos los que abrimos las puertas para que ellos entren al corral y ahí aplicarle la palabra para que no se escape. Porque afuera está el lobo, afuera está el diablo, afuera están las trampas y las tentaciones. Entonces de una u otra manera van a entrar al corral. Y es lindo, hermano pastor, que cada papá sea... Jehová, el pastor de su rebaño, de su familia, ¿sí? No es cuestión de que vaya el sábado al culto, el domingo al culto, cerramos la Biblia hasta el otro domingo. No, no es así. El cabeza del hogar y la columna que es la esposa debe de acobijar a su polluelo y aplicarle la palabra para que cuando fuere grande no se aparte. Y si así lo fuera, pero la palabra de Dios va a estar en la vida de ellos y siempre la palabra va a tocar su vida,
su conciencia y va a tener que volver a los caminos de Dios. Pero si nunca es aplicada la palabra, hermano, en el hogar, nunca va a haber un hogar de armonía, de paz, de bendición, ¿sí? Porque la primera iglesia es el hogar. Es el hogar. Entonces, ahí debemos de aplicar la palabra. Porque los niños crecen en este tiempo, es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. No sabemos el futuro de ellos, solamente Dios lo conoce. Pero sí yo sé que mientras ellos sean niños, yo les debo de aplicar la palabra. Porque cuando ellos crezcan, van a ser el tallo donde va a estar la semilla, que siempre la semilla va a estar allí golpeando su vida, su corazón, su conciencia. Y va a volver porque va a escuchar la voz dulce que es Jehová, porque ellos vuelven. Y ahí es confortada la vida cuando ellos vuelvan. Algunos no se apartan, quedan, pero hay otros que son más débiles, se van. Pero lo importante, y yo soy responsable de cómo encaminé a mi niño. Es muy responsable en el hogar. O sea, la disciplina comienza en el hogar. Cuando venimos a la iglesia nos damos cuenta cómo es en el hogar. Entonces, allí está el asunto, ¿sí? En el hogar. Hay un coro que dice, en el hogar, en el hogar, en el hogar, ¿sí? Qué lindo cuando en el hogar está Jesús. Gloria a Dios. Necesitamos a Jesús en todo tiempo. Así que en el hogar comenzamos allí a trabajar. Entonces, en la iglesia, cuando vamos a la iglesia, vamos a llevar bendición lo que hemos preparado en el hogar para compartir con el pastor, para compartir con los hermanos. Y a veces lo toman como amuleto la iglesia. Voy a la iglesia porque me siento bien, me gusta cómo cantan, me gusta cómo me saludan y no es un club social. No, nosotros debemos de llevar el pan para compartir con los hermanos, porque lo preparé en el hogar. Gloria a Dios. Pues claro. Gracias, pastora, muchas gracias. Nos está viendo también el pastor Matías Videla. Un abrazo gigante nos dice para ustedes también. Elba Esther Sosa dice una alegría verlos bien. Dios bendiga a la familia Castro, así que bueno, Dios les bendiga, pastores. Así que bueno, ahora vamos a escucharlo al pastor. Gracias, pastor, por aceptar la invitación. Gracias, pastora, por lo que ha dicho, por sus consejos. Gracias, ha sido de mucha bendición. Así que, pastor, les recuerdo la pregunta, era ¿cómo usted viene a los pies de Cristo? Y bueno, si usted tiene también un testimonio fuerte de decir a la gente, realmente yo vi lo sobrenatural, ¿no? Realmente vi que Dios es poderoso, ¿no? Así que, y luego, después de esto, le dejaré para que cerremos esto con una reflexión de la palabra que también la gente está esperando. Así que, pastor, está en libertad y desde ya le agradezco por aceptar esta invitación. Les queremos mucho, le amamos en el Señor, ¿sí? Y le contamos a la gente que junto a los pastores Héctor Batista y la pastora Silvia, junto con ustedes y nosotros estamos trabajando unidos. Bueno, ahora no estamos haciendo, no estamos juntándonos, pero por lo que ya sabemos del público conocimiento, pero pronto estaremos otra vez en el Rovedo ahí organizando cosas por nuestra ciudad. Gracias por eso también, ¿sí? Así que, pastor, está en libertad. Amén. Bueno, saludo a mis amados hermanos, ¿no? Los saludo con la paz del Señor. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque es una paz que nos invade, hermano. No es una costumbre, no es un saludo de costumbre así que tenemos, sino lo digo porque lo vivo, hermano. Porque vivo esa paz, vivo esa tranquilidad, esa seguridad de que Dios está con nosotros, ¿no? Para guardarnos, para protegernos, siempre, sea el momento que sea el momento que estemos viviendo, hermano, en momentos difíciles. Es más, cuando más difícil vivimos, hermano, cuando más difícil son los tiempos,
cuando más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia. Dice la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, y eso es justamente lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no es cierto? Estamos viviendo la sobreabundante gracia de Dios, hermano. Es tremendo como vemos, hermano, que Dios se está moviendo, hermano. Se está moviendo por estos medios de comunicación, ¿no? A través del Facebook, de YouTube, de Instagram, de tantos medios, hermano. El Señor se está moviendo de una manera tremenda, hermano. Porque muchos pensamos que por supuesto, que se abran las iglesias es algo lógico, que necesitamos, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto, pero esta es una nueva plataforma, hermano. Esta es una nueva plataforma que el Señor nos concede a nosotros para que alcancemos la palabra de Dios mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y mire, fue tal nuestra sorpresa que la palabra llegó hasta la India, África, ¿no es cierto? Cruzó el continente, hermano. Y bueno, Dios permitió eso, hermano. Llevó su palabra allá, hermano. Ellos escucharon, ¿no? Algunos allá se dedicarán a traducir el castellano al idioma de ellos, no sé. Pero la cuestión, hermano, que nos llaman, nos mandan mensajes. Y bueno, y acá estamos sirviendo a Dios, hermano, tranquilo, ¿no es cierto? Desde nuestros hogares y transmitiendo la palabra de Dios. Hermano, yo quiero decirte, quiero comentarte a vos y quiero comentarle a los hermanos oyentes también, ¿no? Que yo era un joven, hermano, que tenía 21 años cuando conocí al Señor. Y vine cansado, hermano, completamente cansado, ¿no? Atribulado, lleno de cargas y de cosas muy feas, hermano, dentro de mí, ¿no es cierto? A los 6 años mi madre se fue de mi hogar, yo quedé solo, mi padre trabajaba en la costa, ¿no? Cuando vino se encontró con la sorpresa de que mi madre se fue, yo andaba solo por ahí, ¿no es cierto? Y así comencé a criarme, hermanos, en un hogar así, bifuncional, ¿no es cierto? Y bueno, hasta que llegó un momento, hermanos, que el Señor tomó mi vida, hermano. Pero antes de eso, hermano, probé distintas clases de pecados, distintas clases de cosas, hermanos, que tiene esta vida para presentarnos a nosotros, hermanos, y llevarnos a la perdición. Realmente, que si Dios no hubiera estado, hermano, en todos mis caminos, ¿no? Si Dios no hubiera estado guardando en todo, hermano, mi vida hubiera estado perdida completamente. Gloria al Señor. Y bueno, y ahí fue cuando me dediqué al alcohol, ¿no? Me dediqué a tomar y agarrar mi guitarra y cantar por ahí, ¿no es cierto? Tenía la bebida, el comer gratis por todos lados, hermano. Era reconocido directamente, hermano, por mucha gente. Y entonces, a los 21 años, siendo un joven de 21 años, entregué mi vida al Señor, hermano. Llegué acá de Guernica, yo me crié ahí, pero vine a Monte Grande, hermano. Aquí, mi segundo hogar, ¿no? Y aquí en Monte Grande, hermano, acepté a Cristo como mi Salvador. Gracias al Señor, que ahora estoy libre, ¿no? Estoy sano, ¿no es cierto? A pesar de que he pasado por momentos difíciles, vos lo sabés, hermano. He pasado por una enfermedad que se llama ACV, ¿no es cierto? Y bueno, me subió la presión a 20 y pico. Bueno, pero eso fue, hermano, un trato de Dios a mi vida, hermano, un trato de Dios, un parate, un estate quieto, un momento, porque era también imparable, hermano. Y bueno, y gracias a Dios, hermano, que a través de todo eso, hermano, y de todas las circunstancias que he vivido, puedo expresar hoy, hermano, y puedo hablar hoy del amor y de la misericordia del Señor. Ya hace más o menos 45 años, ya sé que conocí al Señor,
3 años más tiene mi esposa, ¿no? Pero que estamos trabajando, hermano, estamos caminando en este camino glorioso que se llama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, vos me habías preguntado, ¿no? Nos habías preguntado, hermano, si, en qué hemos visto la mano de Dios sobrenaturalmente. Bueno, yo primero y principal, hermano, lo sobrenatural que he vivido es justamente mi conversión, ¿no? Porque yo, hermano, de que cómo era a ser como soy ahora, hermano, para mí es un milagro tremendo. Es un milagro tremendo que Dios hizo en mi vida, hermanos queridos. Y como milagros extraordinarios, milagros sobrenaturales he visto a través de mi ministerio, hermano. He visto cosas tremendas, ¿no? Como huesos fueron enderezados, como columnas fueron enderezadas, como dientes fueron emplomados. Bueno, he visto con mis propios ojos, hermano, ver la curvatura de pie hecha, hermanos queridos, al instante. Bueno, porque Dios me concedió un ministerio, hermanos, de ser evangelista. Y ahora, en base a eso, hermano, soy pastor, hermanos queridos, pero he pasado por todas esas cosas, hermano, tan lindas y tan maravillosas que Dios tiene para nuestras vidas. Y bueno, hermano, yo puedo contarte muchas cosas que he pasado, hermano. He pasado muchas cosas en el camino del Señor, luchas, pruebas, dificultades, pero en fin, el final de todo, hermano, siempre termina en victoria. Siempre termina en bendición, hermano. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Y bueno, y este es mi testimonio, hermano. No sé si tenés algo para preguntar. Me tocó el corazón porque me llama la atención, ¿no? Porque dijiste, a los 21 años conocí a Dios y dijiste, vine cansado. Esa es la palabra que utilizaste, cansado. Y vos sabés que si nosotros nos ponemos a pensarnos, 21 años, ¿cómo un joven de 21 años puede estar cansado teniendo el comienzo de la vida, verdad? Y eso nos da una pauta a ver que esto no es por la edad ni por el vigor ni por lo que podamos tener, sino que la vida misma sin Dios cansa, golpea, destruye. Y mirá vos qué impactante, porque 21 añitos, que toda la vida por delante, tu vida ya estaba cansada, pastor. Lo bueno es que Dios tenía planes con tu vida y eso no lo sabíamos, pero Él lo sabía, ¿no? Tenía planes con tu vida. Y qué impactante fue tu niñez, pastor. No sabía eso de vos, no sabían que tan chiquitito ya, como la pastora hoy decía, qué importante es el hogar, qué importante es la familia, ¿verdad? La verdad que me conmueve lo que han pasado y por eso tienen autoridad para hablar, porque han vivido, están predicando de lo que vivieron, pueden decir algo de lo que vivieron con autoridad y ver una familia, un nene de 6 años, que no pueda ser arropado por sus padres. Y muchos, me atrevo a decir que están con los padres, están con los hijos, pero están separados. Que no tienen la bendición de ministrarlo, como decía la pastora, ¿no? Que Dios nos ayude. Y acobijarnos. Claro, sí. Claro. Y sé que lo que han dicho, hay una hermana de nuestra iglesia, dice, Dios bendiga a esa pastora tan bella y tan sabia. Dios le bendiga. Bueno, realmente es muy edificante y que esta palabra le pueda servir a muchos, porque necesitamos la cobertura, que la primera institución, que es la familia, pueda recibir a Cristo y entender que todos somos parte de una gran sociedad y que si cada uno cumple un rol, ¿no? Cumple un rol. Yo estoy
pensando ya hace unos meses hacer 5 minutos de reflexión con cada pasaje de la palabra que pueda recibir, ¿no?, del Señor. Y el primer texto que elegí para hablar tiene que ver con la palabra que el Señor dice, y vio Dios que era bueno. ¿Se acuerda que en Génesis la Biblia dice que el Señor, cuando hizo la creación, hizo las plantas, separó todas las cosas que hizo? Cada tanto el Señor decía, Dios decía, y vio Dios que era bueno. En base a eso, ¿por qué Dios decía que era bueno, en gran manera bueno? ¿Por qué? Porque iba a funcionar con el fin que fue creado. O sea, cuando Dios hizo la lumbrera, se dio cuenta que era bueno. ¿Por qué? Porque alumbraba. Cuando separó las aguas, se dio cuenta que era bueno. ¿Por qué? Porque estaba realmente seco. Él había hecho una obra buena. Todo lo que él hizo, lo hizo en la función, funcionaba bien. Entonces, yo creo que nosotros tenemos leyes en la tierra, leyes sociales, leyes laborales, leyes de tránsito. Usted no puede pasar un semáforo en rojo, ¿verdad? Usted tiene que pararse ahí, esperar que el otro cruce. Usted, cuando usted tiene la luz verde, usted cruza. Son leyes que nos ayudan, que si las cumplimos nos va a ir bien. Entonces yo digo, y vio Dios que era bueno, porque lo que hizo cumple el fin que fue preparado. Yo creo que si nosotros cumplimos para lo que fuimos preparados y lo hacemos bien, yo creo que esta sociedad empieza a por lo menos a tener un poquito más de sal. ¿Qué le parece? Y qué bueno lo que han dicho, ¿no? Qué bueno es, porque sé que su testimonio les va a ser de mucha bendición. Pastores, quiero decirles que los amamos mucho en el Señor. Otra vez les digo, los amamos, y qué bueno es conocer un poquito más de eso, de lo que han vivido, y sé que mucho camino resta todavía, ¿sí? En un momento el diablo quiso callar, y yo le cuento a la audiencia, destruir, y yo le cuento a la audiencia y de algo que vos dijiste, pastor, porque dijiste que en un momento agarraste tu guitarra y era un poco llenar los vacíos, ¿no?, de tu vida en las canciones y en todas esas cosas, y en este tiempo el diablo quiso callar esa canción, quiso callar mucho de tu trabajo, pero qué lindo cuando Dios tiene planes, pensamientos de paz y no de mal para nosotros, y su misericordia nos alcanza. Así que, y quiero contarle a la iglesia que las alabanzas del pastor son tremendas, y ese vozarrón que Dios le ha dado, tremendo. Así que yo estoy muy agradecido al Señor de conocerlos, porque hoy les decía, antes de conectarme con ustedes, les decía a la gente, la Biblia dice que hierro con hierro se aguzan, un hierro frotando contra otro fierro se sacan filo, y nosotros necesitamos escuchar personas de reino para que nos saquen filo, para que nos enseñen este camino, y yo le agradezco al Señor por ponerme al lado suyo de alguna manera, pastores queridos. Les voy a invitar a que ustedes puedan soltar una reflexión de la palabra, si lo tienen, unos minutitos más para despedirnos de la audiencia, pero sí me gustaría que suelten. Dios nos ha hablado ya con esos testimonios, pero me gustaría que suelten una palabrita más, unos minutitos cada uno, o los dos juntos, como ustedes quieran, para esta audiencia, para la iglesia. Y yo quiero resumir todo lo que han dicho. Por un lado, el Señor me ha hablado por la pastora, me ha dicho que el Señor es la única fuente, que incursionar en otras cosas no me sirve, me destruye. Por un lado me da, por el otro lado me saca, decía la pastora, y nos decía, la primera institución es la familia, ahí tiene que entrar el Señor, ¿no? Y el pastor nos hablaba también de siendo tan joven, estaba tan cansado. Mire qué lindo el mensaje para la gente. Quien les habla estuvo 6 años involucrado en droga, y mi vida era un desastre, se moría. Y yo puedo entender lo que decía el pastor, porque yo tenía 24 años cuando me vuelvo a Cristo, 24 años que también joven,
pero cansado y destruido de la vida. Pero qué lindo cuando Dios nos abrazó, pastor, qué lindo cuando el Señor nos sacó de esa inmundicia y de esa tristeza. Así que alentamos a los que están escuchando, a los padres, alentarlos, a los que tienen hijos en la droga, a los que tienen matrimonios destruidos, a la familia que están llorando, desangrándose en su alma, le alentamos a que busquen, como decía la pastora, Él es la única fuente de bendición. Así que yo quisiera, si ustedes quieren, soltar una palabrita más de la Biblia para la iglesia, está en libertad. Amén. Soltamos y después también. Bueno, la verdad que esto da para mucho, y lo que no dije, que porque se me pasó, yo tenía 18 años cuando vine al Señor, ¿sí? Así que fueron también muy joven, pero gracias a Dios porque Él me sostiene. Y yo quiero dejar acá en San Juan capítulo 10, verso 4, y dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le seguían, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta palabra quería dejarle, hermano, esa continuación de lo que estuvimos hablando recién, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por eso que dice, parábola, es una parábola del redil, ¿no? Pero acá me habla de cuando Él saca fuera las propias, ¿sí? Jehová donde saca las ovejas a pastorear, ¿sí? Es en el lugar, un pastizal fresco, dulce, donde se alimenta, a donde gustan de esa comida. Entonces se van a comer esas ovejas, ¿sí? Pero a nosotros es que a la vida espiritual, el pasto fresco, el valle donde tenemos que estar refrescando, descansando, es en la palabra de Dios donde nosotros debemos de descansar. Y dice que cuando Él vuelve, ¿no?, trae a las ovejas, y las ovejas siguen pastoreando allí, ¿sí?, esperando la orden del pastor, esperando la orden. Por eso que hay una enseñanza aquí, que nosotros debemos de seguir la voz de Dios, ¿sí? Nosotros vamos, porque detrás de nosotros están las bendiciones, la misericordia, la bondad, la paz, la alegría, ¿no? Por eso que muchas veces nosotros equivocadamente vamos primeramente a buscar misericordia. Cuando estamos muy cansados, decimos que tenga misericordia, pero no vamos primeramente a Jesús, cuando debemos de ir primeramente, porque la misericordia viene de Él. Entonces, primeramente uno va a los beneficios y después venimos a Jesús. Cuando que la palabra me enseña que yo debo de venir a Jehová y luego va a venir lo que yo estoy necesitando, ¿sí? Entonces, para poder perseverar en los caminos de Dios, debemos de seguir a Jesús. Debemos de seguir su voz para que la bendición pueda caer no tan solo en mi vida, sino que pueda caer en mi familia, en mi descendencia. Si yo voy de cualquier manera, o me voy cuando yo quiera, ¿no?, o tapo mis oídos para no escuchar, ¿sí?, entonces mi hogar va a ser derrumbado. Se derrumba, porque todo tiene que ver el cabeza del hogar y la columna. Somos el alfarera. La mujer sabia edifica su casa. Somos el alfarera, somos la persona ideal para educar a nuestros hijos. Ellos van a obedecer porque van a escuchar y conocer la voz de mamá. A veces
La sonrisa, yo tengo una sonrisa muy escandalosa y entonces ya de lejos ya saben que yo me estoy riendo porque conocen mi sonrisa, ¿sí? Aún mis nietos, ya desde la casa nosotros ya somos pastores. Entonces mis hijos, mis nietos ya tienen que conocer mi voz. Cuando yo les digo esto no porque está mal, ellos van a obedecer. Y si viene otro y le dice no, no haga esto, no van a obedecer porque hay una voz extraña. ¿Sí? Entonces muchas veces dice, bueno, yo voy a abrir la puerta, un extraño. Dijo, no, no abra la puerta porque mi abuela no quiere. Entonces respetan que la única que tiene que abrir la puerta es el dueño de casa que conoce su hogar. Entonces, si sabemos entender esa parte que es tan importante, ¿sí? Entonces, primeramente abrir nuestro corazón, porque la puerta principal es la llave que Dios tiene para nuestras vidas, para poder entender y ser convertido a Cristo. ¿Cómo nos vamos a convertir? Cuando comamos la palabra de Dios. Y hay una seguridad de la salvación, ¿sí? Entonces, para poder entender la salvación, debemos de escudriñar la palabra. Yo no quiero que piensen mal, pero ya de temprano ya estoy, mi esposo me dice, te estás preparando. Yo me levanto a las 5:30 de la mañana, oro, tomo mi tiempo hasta las 10 de la mañana. Yo oro, busco palabras que no entiendo, ¿sí? Estudio la palabra. Hay cosas que no entiendo, tengo que buscar para poder aprender, ¿sí? Pero yo estoy hasta las 10 de la mañana con la palabra, estudiando, interesándome porque quiero aprender más. Quiero, es como la plantita que hay que echarle agua, cambiar de maceta para que sus raíces tomen cuerpo y sea una planta gustosa, que dé sus brillos, que dé sus flores, ¿sí? Entonces nosotros debemos de crecer en la palabra, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a crecer? ¿Una vez por mes o una vez por semana tomar agua, comer? No, comemos todos los días. Entonces la palabra de Dios es todos los días. Entonces la oración es todos los días. Orar y leer la palabra para que yo pueda crecer en la palabra, afirmarme. Vienen las tempestades, vienen las luchas, pero estoy firme, confiado, porque Dios prometió que me va a dar victoria. Amén. Pero a eso le agregamos en la seguridad que yo tengo a Jesús. Yo le creo a Jesús. Hay promesas de Dios que se cumplen en un abrir y cerrar de ojos, a los 5 minutos, dentro de 1 hora, dentro de 5 años, dentro de 20 años. Pero yo le creo que Dios prometió y me va a cumplir. Amén. Pero muchas veces se desanima. Dios me habló, ¿sí? Yo tengo profecía que hace 20 años todavía no se cumplieron. Yo no puedo abrir la puerta porque a mí se me ocurre, porque hay una profecía. No, yo debo de... La profecía es la palabra de Dios. Es la mejor profecía. ¿Hay profetas? Sí. ¿Dios les usa? Sí. Pero no por eso voy a yo abrir la puerta. Tengo que esperar que mi pastor abra las puertas. Y yo, mientras tanto, debo seguir orando y confiando en Dios, que Dios sea que va a abrir la puerta. Yo siempre tomo un ejemplo cuando uno va al mercado. Uno va a día. Las puertas se abren solas. No tenemos que empujar. No nos tienen que abrir. Nosotros pisamos un ascensor allí que hace conexión y las puertas se abren solas. Así es las bendiciones. Entonces, para que las puertas de Dios se abran, tenemos que tener conexión con Dios. Directamente viene de Dios y las puertas se abren. Esperar la profecía, no salir corriendo. Esperar el tiempo y la hora que Dios te dice, bueno, ahora sí, las puertas se abren. Nunca forzar a abrir una puerta, porque ahí viene el fracaso. Entonces, a esto lo llevamos a la iglesia. Hay un pastor que está delante de una grey, entonces debemos de respetar y escuchar al pastor, que Dios ha permitido que en mi iglesia esté ese pastor.
Entonces, si hay buenas ovejas que van a escuchar bien y van a ser obedientes a la voz del pastor, esa iglesia va a ser bendecida, porque está escuchando la voz del pastor Eliseo, en este caso, ¿sí? Entonces, las ovejas van a escuchar su voz y van a ser bendecidas. El pueblo va a ser bendecido, porque están sabiendo y entendiendo que debe de escuchar la voz de su pastor, que Dios ha permitido aquí en la tierra para que nos esté dirigiendo a nosotros, llevando una grey adelante. Entonces, todo está en la obediencia. En la obediencia uno va creciendo, ¿sí? Y en el crecimiento no está en los puestos de la iglesia, en la música, en cantar, en estar, todo es bueno, pero eso no hace que uno sea salvo. Yo me tengo que agarrar no de los puestos, no me tengo que agarrar porque yo canto lindo o porque estoy ahí siempre al pie de cañón cuando el pastor me dice. No, hermano, nosotros vamos a crecer y permanecer en la palabra cuando yo estoy tomada de la palabra de Dios en mi vida. Esta es la que me edifica, esta es la luz, es el espejo que ilumina a mi alma. Y esta hace que yo sea como una palmera. Mis raíces, más de 70 metros de profundidad. Me voy a torcer, pero no me voy a quebrar, ni voy a soltar las bendiciones, sino que más las voy a agarrar porque hay unas buenas raíces. Gracias, pastora. Nos diste una llave ahí para poder escuchar, ¿no?, la voz de nuestro pastor, que es la obediencia. Bien lo dijiste, que es la obediencia para poder escuchar también la voz del maestro. Mira, en una oportunidad el Señor Jesús dijo a la tormenta: calla, enmudece. Y le dice: calla. Y yo siempre que lo predico lo digo, lo pongo en énfasis, porque digo, le dijo es tomar a la autoridad de tormenta Dios. Que calle, que yo sepa, el viento, la tormenta no tiene boca para hablar. Y sin embargo le dijo: calla. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo la tormenta, le estaba dando un mensaje, le estaba diciendo: te voy a ahogar, te voy a aplastar. Ese era el mensaje que estaba viniendo, que el Señor le dijo: calla, ¿no? Y la obediencia hace que el maestro haga callar esos ruidos que se meten en nuestra cabeza y no nos dejan escuchar la voz del Señor, ¿sí? Cuánta gente, cuántos ministros, cuántos músicos, cuánta gente que, bien lo decía, no es el puesto, es la desconexión, ¿no? Cuando estamos desconectados, entonces escuchamos otro ruido y no podemos escuchar la voz de Dios que dice: yo estoy contigo, tengo planes, quiero ayudarte. Así que qué bueno que el Señor, esta palabra que ha soltado, pastora, creo que ese es el camino. La obediencia, a pesar de los años, la lucha que hemos tenido, hay que seguir adelante porque es la voz de nuestro maestro que nos está llamando. Así que gracias por esa palabra. Pastor está en libertad también. Usted una palabrita puede soltar o a lo que estamos hablando, o tiene una palabra usted propia, está en libertad. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, yo quería terminar, como quien dice, con esta palabra, Jesús. No, una breve palabra, por supuesto, ¿no es cierto?, que nos habla de la oración, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que esto, según el traductor de Reina Valera 1960, dice la regla de oro, ¿no? Yo creo que es una regla que todos debemos tomar, ¿no es cierto? Tanto el nuevo como el que tiene muchos años, sea quien sea, hermano, tiene que usar esta regla de oración sí o sí. Y Graciela hablaba, hermano, de las ovejas. La oveja es un animal que no tiene instinto, ¿no? Tiene que ser guiada. Tiene que ser guiada porque no tiene olfato, no, es un animal muy inútil, ¿no? Entonces siempre tiene que tener un pastor adelante que la guíe, que la lleve, ¿no?
Y por supuesto, hermano, y acá dice en Mateo capítulo 7, verso 7 justamente, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá. Hermanos, yo pienso que es una regla general, hermano, una regla para todos, para todos. Yo pienso que el Evangelio, hermano, es fácil, sí, es fácil y llevadero, pero si llevamos el ejemplo del Señor Jesús. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que seré descanso para vuestras almas, porque ligera es mi carga, y fácil mi yugo, hermano. Lo importante de todo esto, hermano, es depender de Dios, hermano, totalmente, depender del Altísimo. Por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, la Biblia dice, y Pablo le decía a Timoteo, allí en el 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1, le decía, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y por supuesto, hermano, yo, como yo he compartido en una oportunidad, yo no me voy a esforzar para algo vano, para algo que no sirve. No, me voy a esforzar en la gracia, porque la gracia ya de por sí es activa. La gracia de Dios es un poder, hermano, que actúa de parte del Señor, hermano, que si no la sabemos tomar, hermano, no la sabemos apreciar, hermano, se nos va de las manos, se nos va. Y no, la gracia no es para los perezosos, hermano. La gracia no es para los fiaquentos, para los que se quedan, para que no se deciden, sino la gracia de Dios es para los que se esfuerzan, para que se esfuerzan en Dios, hermano. Por eso, hermanos amados, yo quiero alentar a mis hermanos, quiero alentar a mis hermanas, a mis amigos, hermanos que nos están escuchando, hermanos amados, gloria a Dios. Que esforzarse, hermano, en la gracia es esto justamente, es pedir, pedir y llamar, hermanos queridos, golpear las puertas, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque el Señor ha dejado la oración justamente para eso. Porque Dios, como todopoderoso, hermano, como Dios no hay nada imposible para Él. Amén. Sí, por supuesto. Gracias, él puede hacer todas las cosas en un rato nomás. Pero nos dejó la oración para que nos dependamos de Él, hermano. Gloria al Señor. Y por eso, hermano querido, yo quiero alentarte, hermano, en esta noche, a que te esfuerces, a que seas ganador, que seas victorioso. Gloria a Dios. Y bueno, hermano, yo dejo este lugar, hermano, alentando a mis hermanos a que sigan adelante, hermano, que sigan esforzándose, hermanos amados. Gracias. Como decía, gracias, que es una gran verdad, hermanos queridos. Bueno, esta parte, hermano, de la invitación te la dejo a vos, hermano querido, a continuación. Gloria a Dios. Pastor, gracias por esta palabra. Y vos la relacionabas esta palabra con el esfuerzo, ¿no? Y sabes que, si te acordás, en una oportunidad yo leí una traducción con respecto a Mateo 7:7 que tenía que ver justamente con eso. La palabra pedir, buscar y golpear tiene una perseverancia. No se trata de golpear una vez. Hay un registro que tiene que ver con una traducción, no sé si es griega o hebrea o del arameo, no sé, pero hay una traducción que le pone énfasis en que Mateo 7:7 se trata de seguir insistiendo, de una perseverancia, que no es simplemente pedir una sola vez, tiene que ver con seguir, continuar. Vos relacionaste esta palabra bien, lo relacionaste con
el esfuerzo, porque ahí está el motivo, ¿no? Nosotros sabemos que el que pide recibe, el que busca halla, el que golpea se le abrirá, pero tiene que ver también con continuar haciéndolo.